Bien, hola a todos y a todas. Acá estamos con Fede para esta charla podcast de prácticas internas. Y Xing Xing sería el tema principal. Me presento yo, soy Germán Pésaro, tengo 39 años, voy a cumplir ahora 40 y practico desde hace 26 años en forma continua y seria. De más chiquito practicaba algunas cosas, tomé clases, pero más de niño. Y vengo de una trayectoria de artes marciales y artes internas de Tai Chi Chuan, de varios estilos, Pacuazán, Xini, y tuve varios maestros de estos estilos y también de I Chuan. Y acá estoy con mi amigo y colega, pero de Alemania. Yo estoy acá en Buenos Aires y él está en Frankfurt, Alemania. Ya hace 13 años que estás allá, Más o menos, estoy desde el 2009. más o menos, Sí, claro. son Sí, sí. desde Y bueno, febrero. mi amigo Fede Alemania está también en las prácticas internas hace varios años, tanto en Argentina, empezó su camino allá, acá en Argentina y continúa allá en Alemania. Y su experiencia sigue vasta y creciendo y seguimos investigando y compartiendo ahora con ustedes. ¿Querés comentar un poco los estilos que practicaste de Kung Fu, de estilos internos también o externos? Bueno, sí, bueno, practiqué. eh, bueno, primero, hola, ¿no? Buenas noches, acá es de noche. Eh, Practiqué al principio taekwondo, como cualquiera en esa época había karate mucho, y el taekwondo llegó también, y empezó a crecer, pero había karate por todos lados, no había otra cosa más que karate. Y yo encontré una escuelita de taekwondo y empecé a hacer eso. Y luego de unos años, yo era muy chico y tenía 8 años cuando empecé en una escuela. Antes de eso hacía otras cosas por mi cuenta, am, hasta que descubrí que había artes marciales, porque yo no lo sabía. O sea, no tenía, yo no podía ver la tele en esa época, no me dejaban ver la tele, nada. Y todavía no empezaban esas películas de artes marciales en Argentina, o por lo menos no eran tan populares. Así que descubrí como, mira, ahí hay algo, y quería hacer eso. Empecé con taekwondo, empecé con algo llamado seguridad personal, que era una mezcla, creo, que era una mezcla de kickboxing, si me acuerdo bien, y de Shaolin Chen, que es un tipo de Shaolin que también en Argentina tenía bastante, se conocía eso. Ahí ya no tenía más 8 años, ahí tendría 15 o algo así. Hasta que un día encontré ahí maestro de estos de artes marciales chinas. Y ahí es difícil decir qué estilo hice, porque son varios estilos, son muchos estilos, y la verdad que ahora no me acuerdo de los nombres mucho. Ha habido algo así como boxeo de la montaña, o sea, tenían todos esos nombres tan floridos. Todo eso pertenecía a una familia y tenía como, la distribución era, tenían varios estilos que tenían como diferentes categorías o diferentes habilidades en sí mismo. O sea, había mucho que era, que hoy por hoy reconoceríamos como interno, eh, y otras cosas que diríamos, bueno, esto es puro físico, ¿no? Que también es lo que por lo general se llama externo. Pero lo interesante es que para ellos no había esa diferenciación, o sea, para nosotros en esa época. O sea, yo jamás aprendí eso, por ejemplo, que hay una división entre interno y externo. O sea, interno tiene que ser siempre, y externo también, no hay manera. Pero básicamente eso, hice taekwondo, seguridad personal, que es una defensa personal, fue combinada con kickboxing y Shaolin, algunas maniobras típicas chinas y mucho también arte marcial chino, todo esto en Argentina, ¿no? Y después seguí con Tai Chi acá en Alemania. Toqué un poco el Wing Chun, ¿no? Toqué el Jeet Kune Do también, todo esto muy poco tiempo, y toqué el BJJ, ¿cómo se dice en castellano? Grappling, el Jiu-Jitsu. El Jiu-Jitsu brasilero, sí.
No, no el jiu-jitsu, el jiu-jitsu brasilero, que en realidad es judo. Porque el jiu-jitsu tiene otro planteo de combate. El jiu-jitsu brasilero es en realidad judo y es más deportivo. O sea, tiene otro planteo, como, ¿por qué Claro. haces tal cosa? ¿Y cómo? Bien, Fidor, ahora que yo te digo Fidor, yo le digo Fidor a Café. Sí, Vos que siempre en nuestras charlas hablamos de interno, externo, lo mismo. Estos mismos temas eh, trato también con mi amigo Augusto, que me dice, no, interno y externo son lo mismo, tienen que estar ambos. Y por eso un poco también esta charla, como para poder distinguir qué entrenar y cómo es el entrenamiento, digamos, categorizado, distinguido como externo, interno o externo. Externo sería velocidad, fuerza, resistencia, potencia, explosión, hacer pesas, hacer flexiones de brazo, hacer puños, pegar a la bolsa, hacer grappling, moverse por palancas, palanquear el cuerpo, el propio cuerpo y el del otro. A eso nos referimos o sacar potencia a través del momentum, ¿no? De la velocidad por aceleración. A eso llamamos externo. Si estoy tirando un puño y quiero ser muy rápido y quiero trabajar mi fuerza, a eso se lo llama externo. Y después la fuerza interna tiene determinadas cualidades, pero se mezclan eventualmente. Se mezclan porque vos practicás un poco de fuerza interna y de golpe querés mostrarle externamente a alguien y no te das cuenta y lo sacás hacia afuera y decís, para que no puedo apagar esto. Porque ya es quien sos, te transformás. Por eso el tema de transformación es qué prácticas has hecho, por ejemplo, vos en tu vida para generar un cambio de cualidad corporal, un cambio que va más allá de la fuerza externa, un entrenamiento que va más allá de flexiones de brazos, abdominales, pegar a la bolsa y todo esto que nombré. ¿Qué entrenamientos te acompañaron que te generaron un cambio? A veces es difícil darse cuenta, ¿no? Porque no te das cuenta y de golpe tenés una cualidad y puedes decir, ah, esto viene de este entrenamiento. ¿Podrías decir, por ejemplo, qué entrenamiento interno generó una diferencia? sí, puedo decir, hay cosas que me marcaron mucho y que marcaron una diferencia en eso, en mi entrenamiento. Uno de esos eran los consejos que me daba mi maestro ahí en Argentina. Ellos le ponían mucho énfasis al uso del chi, ¿no? Como que está bien, vos podés ser fuerte, podés ser rápido, es necesario, estás haciendo un arte marcial, pero no puede estar vacío, no puede estar vacío de esa fuerza. De hecho, la fuerza es el chi. Después puede estar más en los músculos, más en los huesos, etcétera, pero hay que tener una buena conexión con eso. Y prácticas muy simples, que él simplemente me decía, mira, cuando haces esto, tenés cuidado de esto. Y eso empezó a marcar primero una búsqueda y luego una conciencia también, porque sin una conciencia apropiada no podemos hacer algo interno. Eso Concuerdo. es súper importante, porque ese es el marcador principal. Si no tenés la conciencia apropiada, siempre te vas a volcar a lo más obvio. Y lo más obvio es, si soy más grande y más pesado, me tiro encima. Es lo más simple, obvio, y también es lo más lógico, no es que sea malo, o por lo menos yo no lo veo como malo. En un uso apropiado, está bien. También es saludable, o sea, no es que sea malo o poco saludable. Claro. Pero, por ejemplo, eso, sí, perdón. Me acuerdo que vos me has dicho, me has comentado un poco de esas cualidades en donde me decías, ah, retener y en un momento soltar y determinadas cuestiones muy finas, o sea, muy finas de qué es lo que pasa en el cuerpo, cómo se comprime, cómo se expande por dentro. Me has hecho estas descripciones que evidentemente, o sea, hablan de una conciencia corporal. Primero conciencia corporal, o sea, no moverse a lo bruto, de una atención y luego eh, cosas específicas, o sea, que no están en el plano de lo imaginario, sino que, no, y acá algo está pasando fisiológicamente. Me has dicho Sí, esto. sí, claro. Sí, lo interno tiene que afectar lo externo. Por eso es tan difícil de hacer esa división, porque no existe lo interno y ya está, Claro, como no existe lo externo y ya está.
Yo creo que esas terminologías fueron implementadas más que nada para decir como, bueno, eso es mucha fuerza bruta y eso es muy poco de fuerza bruta, porque interno también puede ser algo negativo. Depende en qué contexto. Si Claro, es muy interno, o sea, no se utiliza el término interno, se utiliza por lo general el término yin. muy in. Y ahí es cuando te empezás a dar cuenta. Si es muy yin, también es un problema. Hay enfermedades a través del yin. Claro, Pero, por ejemplo, no voy a meterme en este tema porque es un tema enorme, pero tenés dos tipos de yin. Tenés el yin que genera el yin y el yang, y ese yin es otra cosa. Ese es como el objetivo. Y el resto solo es como un ping-pong. Como que vas y venís de una a otra hasta que encontrás una frecuencia que se mantiene así estable. Por eso, dependiendo de quién te diga qué, es exactamente lo que significa. claro. Es un poco complicado al Eh, principio. en esto y ya entrando en el tema de I Ching Ching, cuando en los textos de los clásicos que hablan del abandono de la fuerza, el abandono de la fuerza no es colapsar, sino que la fuerza empieza a ser reemplazada por otra fuerza distinta, por una fuerza de una cualidad distinta, que es como la que me nombrabas vos, que te decía tu maestro, bueno, esta fuerza sí, pero va con esta cualidad y va a ser reemplazada. La fuerza que hacía fuerza a lo tonto, fuerza bruta, la fuerza común, ahora empieza a ser reemplazada por otra cualidad. Y a eso, ese es el abandono de la fuerza anterior. Y eso es lo que hace, o sea, si hay transformación en ese sentido, donde la cualidad cambió, hay Kung Fu. Si vos ya sos fuerte constitutivamente y podés hacer así, no hay Kung Fu porque no hay transformación, no está el proceso del Kung Fu. ¿No? Tiene sentido. No, sí, I Ching Ching, que vos conocés, seguramente conocés más de un set de ejercicios de I Ching Ching. I Ching Ching es un tratado, que es el tratado universal de donde todas las artes internas toman para su transformación interna, que tiene dos partes. Una de las partes es el cambio de la médula ósea, que es la parte más avanzada del I Ching Ching. Y la primera parte es el cambio de fuerza músculo-tendón. Y lo que tiene de interesante de el I Ching Ching en su relato, primero que es un texto que no está completo, que está escrito en varios, tallado en varios de los templos taoístas y budistas, el mismo tratado, incompleto. Y esto de fuerza de músculo-tendón es en donde no es que vas a entrenar a los tendones, sino que tu cuerpo empieza a tener como la cualidad no flácida y no rígida cerrada, sino como una cualidad parecida a los tendones. Y todo empieza a ser como medio como elástico, membranoso, tendinoso. No es el músculo marcando las fibras, tiene esa otra cualidad. Y este proceso, o sea, la primera parte es separar la carne de los huesos, empezar a abrir las fascias, y para eso hace falta soltar las tensiones burdas corporales, y que ahí lo que va a pasar es que el estrés de la gravedad va a agarrar a los tejidos elásticos y los va a estresar, y va a ser hasta incluso doloroso, abrir las membranas, como ya sabes, con ejercicios. Ahí entra la conciencia de nuevo, y después la parte de expandir y generar los movimientos de olas de expansión que usa el Tai Chi, por ejemplo. El I Ching lo usa de otra manera, pero todos, el Pakua también y el Xini, se basan en ese principio fundamental de armonizar yin y yang, ¿no? Los huesos van arriba, la carne va abajo, o Sifu Rasmus le dice, polo positivo va arriba, polo negativo, la fuerza eléctrica va hacia arriba, la magnética va abajo. La división y armonización de prana y apana. En muchos contextos está este primer inicio de generación de energía a nivel corporal integral. Y luego en esto también está lo que empieza a hacer es que se despierta el interior del cuerpo, en donde, como vos decís, o sea, antes yo podía sentir mis músculos cuando entrenaba y me dolía, ponele. Pero cuando empiezo a generar interno, o sea, la percepción interna, vos ya podés sentir cómo se abren espacios. Y eso a vos te resulta natural, Fede, pero no es tan normal. Ah, esto se está abriendo, ahora se está conteniendo, ahora se está estirando. Todas estas cualidades, estos movimientos de la fascia, también se pueden traducir como Pong, Lu,
Qi, cuando se comprime, cuando generas presión, pues las membranas las estás expandiendo, activando y comprimiendo. Todo eso también son las 4 fuerzas del Tai Chi. Y cada arte interna va a empezar a masticar esta energía por el cuerpo de manera particular para generar como la activación del cuerpo elástico, que después ya no podés evitar. Cuando querés hacer fuerza externa, va a ser interna, o sea, ya va a ser lo mismo, porque vos cambiaste. Y acá está la otra parte, porque yo conocí mucha gente que hace I Ching Ching, que hace los principios estos, ¿no? Hasta hay miles de videos de set de ejercicios. Copiar ejercicios no es I Ching Ching. I Ching Ching son principios. No tiene ejercicio. Los ejercicios, o sea, los principios se los puedes aplicar a cualquier ejercicio. A cualquiera, casi cualquiera. Nosotros sabemos un set o un par de sets de ejercicios y después se habla de cambio de la médula ósea. De las personas que conozco que hacen I Ching Ching y cambio de la médula ósea, esta es la parte más compleja. Porque seguro lo practicaste esto. Mira, agarrar tipo un palito, un bastoncito y pegarte en los huesos, ¿lo hiciste? Sí, sí. Y eso en realidad se asocia a que es trabajo de la médula ósea porque afectás a la médula de los huesos, pero en realidad eso es parte de la primera parte de I Ching Ching, no de médula ósea. La parte de médula ósea es como que cambia tu cerebro, sería. Que cambias tu constitución y toda la práctica, esas son en realidad prácticas como de Neigong o de alquimia o de meditación sentado, trabajo de sentado o meditación. Pero lo de pegarle a los huesos es parte que te va a ayudar también a condensar el chi, que es también la manera en la que tu mente interactúa con tu cuerpo. Eso también es chi, ¿no? Más conciencia corporal, tengo más chi, más manejo, si puedo articular la última falange, quiere decir que tengo como una interfase, conexión cuerpo-mente mayor. Todo eso también va a ser ingredientes de la sopa del trabajo interno. Conciencia corporal, no trabajar a ciegas. O sea, no trabajar como en un gimnasio, viste, viendo una pantalla y a ciegas, ¿no? Haciendo esto. Eso no es, Es claramente. súper importante que la mente esté ahí. Claro. Pero ese es un punto, pero te hago un pequeño paréntesis, Sí, porque es un punto importante, porque ahora en estos últimos años, yo ya te comenté esto una vez, se descubrió que el factor que genera fuerza en el cuerpo no es la repetición muscular, sino la conciencia que uno ponga en el movimiento, por lo cual mucho menos peso genera un incremento de la fuerza y no hace falta, por ejemplo, lo clásico es 90% de la fuerza que tolerás, y entrenás con eso y generás entonces cada vez más fuerza. Pero se descubrió que en realidad con el 50%, lo cual no es nada el 50%, ni lo sentís casi, pero activando la mente como si estuvieses levantando ese 90%, o sea, la mente tiene que estar en el proceso completamente, genera una eficiencia tal que te genera nuevas células en el cuerpo y esas son las células que después generan fuerza. Por lo cual, ese es un punto, es como un link también, ¿no? Con todo lo que nosotros hacemos. Siempre se nos dijo que hay que poner la conciencia en eso y no solo ser más rápido, más fuerte y ganar, sino en cada movimiento tenés que poner la conciencia para traer el chi. Y yo creo que eso es algo que se empieza a ver un poco en la actualidad, también desde totalmente. el Sí, sí, punto de ya la vista ciencia empieza como a llegar a lugares similares a los que los practicantes de artes internas. Y contame y un eso poco. me decía mi maestro, mirá, disculpa, eso me decía mi maestro cuando yo era también más chico y estaba entrenando con él, y él me explicaba constantemente, de hecho ese ejemplo me lo dio una vez, me lo dio justamente con el ejemplo de alguien en el gimnasio que está haciendo ejercicio, escuchando música, no va a tener la misma eficiencia que alguien que se enfoca en eso, porque está en la mente y no está en el cuerpo. Eso, me acuerdo, me lo dijo ya mi maestro, y estamos hablando cuando el deporte todavía estaba en pañales y era como, no, tenés que entrenar más duro, 3 horas, 5 horas, o sea, hipertrofia total, o sea, era un tema absolutamente diferente. Y mi maestro a él le gustaba todo eso, él Bueno, estaba bien puesto.
Arnold muscular. Schwarzenegger decía eso, ¿sabías? Arnold decía, ¿cuál es tu secreto? Me dice, mi secreto es que yo no estoy como ustedes distraídos, yo estoy adentro del músculo generando, expandiendo, abriendo, o sea, está metiendo tipo con una intensidad mental de la hostia. Y eso es lo que hacía Arnold también. Lo dice él que también, o sea, hoy en día incluso, con la química que se está utilizando, Arnold sigue siendo un grande, siendo que en esa época no había Sí. tanta cosa, tanta tecnología, Bueno, alimenticia. él usaba química, ¿eh? Sí, Él sí, usaba también química. sí, 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 totalmente. Eso en el deporte, en la competición es difícil. Es decir, ¿Cuál es tu experiencia con los ejercicios de Xing, con la práctica de Xing? ¿Qué es lo que experimentás, lo que sentís tu cambio? bueno, sí. Eso es un proceso, ¿eh? Es un proceso, cada día se siente algo diferente, cada día se puede hacer algo distinto. Eh, Tiene mucho que ver también con tu estado de ánimo, si estás comiendo o no estás comiendo. Yo a veces hago ayuno, me gusta hacer ayuno, y también cambia mucho, ¿eh? Si estoy, por ejemplo, un periodo muy largo sin comer, bueno, muy largo, es como un día, no es tampoco tan largo, pero ya se empieza a sentir una gran diferencia también, es mucho más energía, más vibrante, y a veces yo lo llevo más al cuerpo, a veces lo dejo más vibrante, más energético, pero bueno, como mencionaste antes, es algo que una vez que lo empezaste a desarrollar, ya no lo podés sacar. Cualquier cosa que haga está involucrado. A veces quiero mostrar una pequeña técnica. Me pasó la otra vez, quise mostrarle a alguien un pequeño fachín, Sí. sí, como muy pequeño, simplemente la mecánica, y se me escapó el golpe. Claro. No el cuerpo, pero el pequeño contacto dio así un efecto súper grande, porque es difícil apagar determinadas cosas. ¿Sabes? Nada que ver cuando estoy más puesto, que cuando estoy entrenando es un rato, es más vibrante. Ahí es mucho más grande el efecto, pero aún así, aún cuando yo solo quería hundir con el puño un poquito, para decir, ah, mira, pasa esto. Y, ups. Y porque es difícil separarlo. Interno, externo van tan conectados que la terminología es muy confusa. Yo creo que la terminología confunde. Claro, bueno, por eso es que hay que tener mucha conciencia sobre la cosa y poder tener claridad. Por eso las palabras también para empezar a ajustar cómo mirar también. Recién dijiste algo que me dio curiosidad. Dijiste, a veces lo practico más vibrante y a veces más intenso, a veces más sutil. Modulás las intensidades. No, la intensidad siempre intento lo más intenso, modulo cómo llego a la intensidad, modulo los procesos. Esto me lo enseñó mi maestro, es un grande. Mi maestro, mira, siempre que digo mi maestro me refiero a mi maestro en Argentina. Sí. Todos los demás maestros no los llamo mis maestros, Ok. los llamo por su nombre Claro. y le digo el maestro tanto, no sé por qué, pero siempre me pasa eso. Pero esto me lo enseñó él. Nosotros hacemos un trabajo re fuerte muscular, eh, y él me enseñó simplemente, esto es el principio, es porque es lo más obvio. Cualquiera puede hacer esto, entonces empezás con lo que podés hacer, pero tenés que llegar a esta intensidad sin utilizar los músculos de esta manera. Entonces la mente empieza a trabajar más. Entonces a veces utilizo una tensión media, ya lo hemos hablado con vos en algún punto, hay estas tres denominaciones dentro de los clásicos también de las artes marciales o del cultivo chino de la fuerza. Um, Tenés como la tensión máxima, una tensión media, y el tai chi propone una tensión mínima, digamos, como sin tensión. Pero son tres conceptos, pero los tres necesitan alcanzar la misma eficiencia, si no, no podrían hacer algo. Si te tensás mucho, no te podés mover. Así que así descubrís la tensión media fácilmente. Pero luego de eso, te tenés que ir liberando de eso para mantener la intensidad. O sea, la intensidad es lo que da el efecto. Vos Claro. tenés que llegar a una intensidad estable
y de un modo saludable, ¿no? Porque si empezás, yo qué sé, yo podría hacer mis ejercicios simplemente levantando pesas. Eso va a tener una consecuencia también, porque entonces estoy sobrecargando con la fuerza de gravedad, eso es un factor siempre extra que hay que tomar en Claro. cuenta. Estoy sobrecargando articulaciones, tendones, un montón, los órganos, ¿no? Es más fácil perder el chi si haces mucho eso. Así que, Por- bueno, vas buscando, esto está buenísimo, está interesante, se me viene mucho esto de el método para conseguir esa fuerza interna en el I Chuen es en donde vos primero sentís la fuerza descendente, después vas como generando 6 direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, y como haciendo intenciones para todos lados. Pero luego, cuando vos te movés, usás imágenes para esto, ¿no? Como que tuvieses una montaña adelante y querés empujarlo, pero al mismo tiempo algo hace una contrafuerza, no sé, estás agarrando así una soga, tienes un árbol atrás y lo estás queriendo, no sé, mover. Entonces, lo que haces es no moverte sí, y llegar al máximo, al máximo, al máximo de mucha, 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 para que todo se activa como queriendo ir ahí, todo se activa y vas hasta que como si se reclutó cada célula para hacer eso y en un momento como que soltás un poco y es como si el cuerpo va como por las vías de un riel, por las vías de tu intención. ujú, Y esto es es parecido también a exactamente las eso. prácticas de Tai Chi cuando dicen nadar como nadando en tierra árida, como nadando en el medio del desierto y todo esto es tierra, entonces estás como también arrasando y ahí hay una intensidad, no estás, no podés, o sea, moverte en tierra no hay movimiento, entonces hay una intensidad también puesta por la mente, que es como decía vos, Sí, tu profesor, reemplazar la intensidad por otras cosas, la intensidad bruta. sí, sí, es exactamente. Ese es un concepto chino muy, yo creo que pertenece a lo más clásico que hay. Es el método típico chino para desarrollar todo eso. No es nada más que eso, no es tan complicado, tenés que recorrer ese camino. También es, aunque tiene sus peligros, por supuesto, porque podés exagerar en presión, etcétera, ¿no? Y eso lleva a deterioro de chi o se llama pérdida de chi, por lo general. Es un nombre, se llama pérdida de chi. Es como una enfermedad que también se desarrolla. En particular, si entrenas mucho los músculos. Cuando el cuerpo ya no puede producir suficientes hormonas para mantener la tensión celular, entonces el tejido cuelga. Y un tejido colgante genera una pérdida de chi. Chi es presión. So, chi no solamente es electromagnetismo y vida, también la palabra chi se utiliza para presión. Y si perdés la presión que mantiene el cuerpo estable, lo empezás a descompensar y enfermar. Eso Dentro del me concepto. hace mucho sentido también, o sea, el trabajo de la respiración de la tortuga, que es generar presión, y hay maneras, hay estilos completos que generan presión en el cuerpo, como expansión y como packs de Sí, globos de apertura sí, interna. Y también en esto que decís, de que se abre y se vuelve conductivo, el chi viaja por ujú, esto que está en un tono de cuerda, ¿no? Como la cuerda de un arco, de un instrumento, ¿no? Cuando está así, apagado, flácido, no hay conductividad de ese chi. sí. Ese ejemplo utilizo siempre que trato de explicarle a alguien cómo mantener la postura. Viste que el Tai Chi habla de arriba, abajo, pero después tenés que moverte. Y si estás haciendo fuerza arriba y abajo, te Claro, mueves tipo como robot. Pero lo que tenés que hacer es como tocar la guitarra. Y entonces empezás a mover sin soltar esa tensión. Ese ejemplo lo utilizo seguido. y recién hablaste un poquito de los peligros. Ujú. Mi perspectiva es que los peligros en la práctica interna, el peligro más común, el peligro más común es caer en la fantasía y estar súper flácido imaginando Oh, sí. cosas, pero que no pase nada. Ese es el peligro más común. El peligro de la práctica externa es el desgaste articular,
el romperse ligamentos, tendones, el desgarros. Eso es los comunes, digamos, de los entrenamientos comunes son rotura de meniscos, romperse un tendón, desgastar. Les pasa a todos los deportistas olímpicos, a todos los peleadores que tienen una vida útil más o menos de hasta los 35 años, tienen ese desgaste, la cosa interna, pero ¿qué considerás como peligros de la práctica interna? Bueno, es verdad lo que dijiste. En la práctica interna, el primer escalón es no caer en la fantasía de, mirá, estoy haciéndolo y ya está. Porque tiene que ser físico. Por eso digo también otra vez, es difícil separar, tiene que ser externo. O sea, tu práctica interna tiene que afectar lo externo. Si no lo está afectando, es interno en sentido de fantasía, de Claro, imaginación, claro, y, y no de práctica, más que nada para nosotros que estamos practicando movimientos, llamémoslo artes marciales o Qigong. claro, Eh, Tiene que afectar el movimiento completo, pero no solo el movimiento, sino el cuerpo que está en movimiento. Y no, porque el movimiento también es una fantasía. O sea, porque te lo podés imaginar. Mirá, se está moviendo. Pero claro. tiene que afectar realmente la estructura que se está moviendo. Eso es lo primero. Lo segundo es cuando llegas a un nivel muy elevado, podés aguantar mucha presión. Y a veces es, por ejemplo, si estuvieses entrenando toda esta presión, todo este chi con peso, que también se suele hacer, entonces el peligro ahí de esta práctica es que el peso haya sido demasiado. No, eso es lógico. Pero entonces eso caería en la denominación o en la terminología de externo, porque estás cultivando lo interno a través de lo externo. Que en realidad esa fue la división original. Las artes marciales originalmente eran de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. No existía interno y externo. Interna es la estructura interna y externa es la estructura externa. Pero la práctica siempre siempre es interna. Solo Claro, que lo hacías de afuera hacia adentro. acá dijiste algo que está buenísimo, porque claro, ahora entiendo más a qué te referías, ahora ya entiendo por qué tanto la preocupación por comunicar esto que me estás diciendo. Totalmente de acuerdo, o sea, la práctica interna no puede caer en fantasía. Vos te tenés que volver más fuerte, tenés que ser más saludable, más energía real. No, uy, sentí unas cosas recósmicas. No, eso no, claro que no. Sí, total, tiene que desarrollar y transformar tu cuerpo y hacerlo, digamos, robusto, o sea, darle potencia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. Sí, Eh, sí, eso es elemental, creo. Y es un poco obvio, ¿eh? Solo no es obvio para la gente que hace Tai Chi, creo, porque el Tai Chi propone una ligereza en la fuerza y a veces uno cae en la idea, esto significa que no me tengo que esforzar. Bueno, esforzar no, pero que no tengo que tener intensidad, porque esforzar también, en realidad el concepto es correcto. Si claro, vos te esforzás, te vas a romper. Eh, Ahí estás jugando con la suerte. claro. Pero la intensidad tiene que ser. La intensidad es un poquito de esfuerzo. Y ya te das cuenta que separar algo de lo otro siempre es difícil. O sea, hacer como un corte así, decir, bueno, esto es acá y esto es acá. No se puede. Tenés que ir puliéndolo de a poquito, así, hasta que llegás a algo que es la combinación exacta y ahí empezó tu camino. Bueno, el camino empezó antes, pero ahí empezó la práctica concreta. Claro. Y no, es que esto que me decís es Liang de Hua, ahora que ahora viene a la Argentina, practicando. No está nada, o sea, no parece relajado cuando lo ves. Cuando lo tocas, no es. Cuando tocas algo que está así, no, tocas como esto, tocas más como si fuera de estas tendones, pareciera, en todo su cuerpo. O sea, no, está como activo su cuerpo, ¿eh? No es nada flácido. Pero lo ves como cómodo en eso. O sea, no es que no lo ves con esta. Bueno, ¡Ah! No está así, está como tranquilo también en eso. Eso es clave. bueno, esa es otra cosa.
Eso es otro término, bueno, no término, pero eso es otro punto que es importante. Cuando empezás a desarrollar presión interna, esto se suele llamar presión interna, Sí, em, tenés un momento de incomodidad, porque es nuevo. Ese es el entrenamiento. Pero dominás eso cuando llegás a un punto de comodidad. Y entonces es el próximo escalón. Tenés el próximo avance y hasta que no lo controlás, no podés seguir avanzando. Y ese es otro de los peligros, querer avanzar cada vez más rápido, claro, por ejemplo. Entonces, en un momento te das con la pared, te cansás, el cuerpo no da más, no reacciona. Puede pasar también al revés, puede pasar si no tenés intensidad, pero tenés un deseo. Por ejemplo, esto lo he visto mucho, gente que tiene, en el Tai Chi lo he visto mucho también, gente que hace muchísimos años que hacen Tai Chi, tienen el deseo de poder expresar Chi, eh, jamás aprendieron cómo y ya son maestros. Entonces hay como una frustración y es súper difícil mantener un balance en sus movimientos porque hay una frustración interna que está manipulándolo todo, está contaminándolo todo. Y eso se claro. nota porque cuando te tocan, eh, duele el tejido. O sea, eso lo puedo decir yo que trabajo un montón con masajes y me doy cuenta de las diferentes vibraciones que tiene el cuerpo y hay algunas vibraciones que queman cuando las tocas. Y esas vibraciones son las que quedan acumuladas en algo y no pueden salir, por ejemplo. Al principio Y dijiste esto de hace falta una mentalidad. No puedes entrar solamente con conciencia corporal. Si vos le metés frustración a tu cuerpo va a sí, manifestar eso que estás diciendo. ujú, sí, sí. Bueno, Totalmente. los clásicos también hablan de tener un buen corazón, ¿no? Sí, Y eso creo que es un punto importante, porque el corazón es el que comanda, el emperador, ¿no? Y es el que le da a todos la orden, che, hagan esto. Y, y también es un filtro, y cultivar eso se hace mucho con el Neikun también, se cultiva el corazón. Por ejemplo, yo trabajo con la energía de la sonrisa interna, que es algo también que Mantak Chia hace mucho. sí. Um, pues, esto que cultiva una energía también un poco más tranquila, digamos, así, muy a la ligera, no es solo tranquila, pero que libera, que abre, que expande, que conecta. Porque de lo contrario, la práctica también puede hacer que vos te metas mucho adentro, y esto pasa mucho con lo interno, porque interno es adentro, Claro. y te empezás a meter adentro, y cada vez más, cada vez más, cada vez más, y adentro sos infinito, no vas a encontrar nunca un final, Es y lo no vas que a iba a encontrar decir. nunca nada lo que va afuera. Lo que te iba a decir es algo así, es que también una de las posibles, digamos, sin llegar a, digamos, los defectos de Qigong, cuando sos un re maestro y manejas un montón tu química interna, puede ser desastres también, sin llegar a tanta maestría, la mente interactuando con el cuerpo, a veces puede haber como una especie de hipervigilancia, como una especie de Ujú. paranoia interna. Ay, sentí esto, uy, sentí esto, y generas como una hipersensibilidad y reactividad, ¿no? O sea, no solo sentir, sino reaccionar antes. Ay, no, sentí como un calor que subió, uy, será algo bueno, será como que está pasando, como demasiada reinterpretación de lo que está pasando por dentro cuando tú empezás a sentir. Y eso lo recarga como sobrecarga tu interior. Ese es Sí, otro. tu sistema nervioso, todo. O sea, la mente tiene que estar en algo, o desde mi punto de vista, tiene que estar observando, pero la mente no puede juzgar. Si la mente está juzgando, es el intelecto. Y el intelecto juzga todo el tiempo. O sea, nunca va a llegar a ponerse de acuerdo. Porque su función es juzgar. O sea, si estás juzgando, vas a encontrar, esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y esto también, y esto, pero esto también, y esto. Y empezás con una discusión mental que no tiene sentido. Claro, La ¿no? información está en tu cabeza, discutirla no tiene sentido. Pero la mente tiene que estar como observando y dándose cuenta para estar integrado en el movimiento. Listo. Coincido totalmente en esto que decís. Muy Y bien. eso es lo que yo conozco de eso. O Sí, sí, sí. Bueno, sea, ¿y tu hasta acá, experiencia es diferente? sí, sí, hasta acá sí se quedó bastante claro, ¿no? O sea,
las cualidades de lo interno que tienen que llegar a generar fuerza como la externa, pero a través de un camino distinto, que él pesa, ¿no? El camino de distinto uso de la mente, distintos usos de la mecánica interna, biomecánica también interna del cuerpo, pero que genere fuerza, si no es fantasía, ¿no? Eso como, es un punto que creo que está quedando claro acá en esta charla, ¿no? Sí, si no hay un resultado, o sea, el resultado lo medís. Exacto, si no hay resultado, Te podés creer súper esto es fuerte, pero buenísimo lo que decís. Buenísimo, porque me han dicho, ¿no? Porque tal maestro, no sé cuánto, ¿y cuál es su resultado? Ah, no, es interno. ¿Y qué? ¿Y qué es? Y es más feliz. Pero yo también soy feliz. O sea, entonces yo ya lo tenía de antes. Ah, no, bueno, lo vive, no sé, o sea, es como demasiado abstracto y es que en realidad no hay un fruto de esa práctica. Pero la práctica interna como esto, como vos decís, se tiene. Acá hay como un agregado que le hago yo, ¿no? Que es como, vos estás usando tu mente para transformar tu cuerpo, ¿no? A través de cambiar las cualidades de tu cuerpo, de obtener esas fuerzas de otro lado. Y tu mente también se va refinando. El testigo de ese cambio cuerpo-mente es que va a haber un resultado medible, que va a tener un efecto en el mundo real. No solamente, bueno, créanme, no los voy a defraudar. y eso solo lo entendemos en Argentina. Sí, 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 sí. Bueno, Fede, Bueno, pero, por sí, ejemplo, un momento, porque también hay otro concepto con lo interno. Si habláramos de meditación, a ver, también estaríamos hablando de interno. es cierto. Y solo que ahí el objetivo es diferente. El objetivo es educar a la mente a mantener una escala vibratoria. Si lo haces de esa manera. También podés tener una intención sanadora y movilizar entonces la mente por el cuerpo. En ese momento no estarías generando fuerza. Nosotros tenemos esta visión Pero aún así hay porque cambio. tenemos. Sí, aún así. Pero ese puede ser más como me siento también. Pero también pueden Dependiendo a qué nivel. medirse. Medís las ondas Sí, claro, claro. cerebrales, medís las tensiones del cuerpo. Se puede medir también eso. O sea, no. Siempre se puede medir, creo, sí. Pero depende mucho de la intención que uno tenga en su práctica. Nosotros tenemos muy claro que tiene que afectar lo que hagamos moviéndonos. Claro, Porque para nosotros, claro, porque tenemos todos esos movimientos. claro, Pero no es cierto que para cualquiera que haga algo alquímico interno, afecta el cuerpo. Y no digo que sea bueno que no afecte el cuerpo, yo creo que debería afectar todos esos niveles hasta afectar el cuerpo. Porque en definitiva, el cuerpo es el vehículo que usamos. Y más allá del arte marcial, el arte marcial lo quiero utilizar también para hacer técnicas y todo lo demás. Pero si habláramos simplemente de fuerza, fuerza es lo que nutre al cuerpo, claro. es uno de los nutrientes. Y no tiene que ver mucho con su utilización. Y por eso también es importante, creo, entender que aunque yo medite, eso es para pulir algún aspecto, pero en mi movimiento tengo que tener esa cualidad también. No puedo decir, solo tengo esa cualidad cuando me siento o me paro, como quiera. Sí. Y aún así, aunque por ejemplo vos hagas una meditación como un mindfulness de body scan, de escaneo corporal, o un trabajo muy yin de respirar, no sé, por los pies, por las piernas, o un trabajo de la sonrisa interior, incluso ese trabajo que estás diciendo potencia el otro trabajo, potencia el Sí, chikung, el cambio corporal, porque vas a tener más atención, más conexión cuerpo-mente, más armonizado, ¿no? Porque la sonrisa interior te genera un vínculo, o sea, como los maestros estos de Tai Chi que nombrabas, que es la mente llevando frustración al cuerpo, ahora es la mente llevando sonrisa interior al cuerpo, o sea, va a haber un vínculo más óptimo para el flujo de desarrollo de chi, o sea, potencian, esas prácticas se potencian, la más pasiva y la semi-pasiva activa. sí, hay varios niveles, o sea, hay varios canales que tenés que ir puliendo. No es que simplemente te empezás a mover y un poco intenso y ya está. No,
tenés que cultivar lo demás. Es como decíamos antes, la mente se va a transformar. Por lo cual, sí, hay muchas ayudas. La sonrisa interna es una, podés hacer también simplemente escanear y no hacer nada más. Eso es otro. Podés sentarte y hacer silencio. No hacer absolutamente nada. Eso es otro. Y podés pararte y sentir como el cuerpo entonces se ajusta. La observación es otro. O sea, necesitas todos los factores. Hay Claro, muchos caminos. Solo que para nosotros, como practicantes de una disciplina que contiene movimientos, entonces este carácter de la eficiencia del movimiento es importante, porque nosotros tenemos ese movimiento y para nosotros es la muestra final. O sea, si claro, está en el movimiento, ok, entonces puedo empezar a decir que hago eso. claro. Antes estoy trabajando para llegar a ese nivel. Para nosotros es la muestra, es el test. Totalmente de Para acuerdo. todo. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, fue muy rico este encuentro. Creo que ya hasta Un acá es un placer. montonazo lo que trabajamos y vamos a seguir haciendo encuentros. Este se fue el podcast uno, que es sobre mecanismos internos, lo que es interno y lo externo. Creo que bueno, sí, lo dejamos abierto siempre para que puedan comentar los videos y vamos a responder sus preguntas y hacer otro video si es necesario con respuestas y demás. Así que, Fede, muchas gracias. Sí, te agradezco a vos, ha sido un placer, como siempre. Siempre es muy enriquecedor hablar con vos. Yo, de hecho, muchas cosas que yo tengo claras hoy, las tengo gracias a las charlas y las prácticas que hacemos. Siempre me ayuda, siempre me hacen un, momento, es verdad. Qué bueno, Y gracias. empiezo, cierto, cierto, lo puedo hacer así. Y es como, ¡boom! Empieza todo de vuelta. Así que te agradezco mucho y sí, siempre encantado. Hasta la próxima.